Bueno, y volvemos a tocar la situación que está atravesando el pueblo chileno, lo que está sucediendo con el gobierno, las decisiones que han tomado, la vuelta atrás en una de ellas particularmente que ha sido el desencadenante, pero no el punto central en realidad de lo que está sucediendo. Pero este análisis a partir de ahora se lo dejamos en manos de nuestro querido Álvaro Padrón, que nos visita esta mañana. Álvaro, buen día. Buen día, buen día. Bienvenido. Bueno, Gracias. imágenes fuertes las que estábamos viendo de este Santiago, sobre todo convulsionado, conmocionado. Hacíamos un contacto temprano con un especialista en comunicación, un catedrático de la Universidad de Comunicación de Santiago de Chile, donde decía que eran imágenes impensadas para las nuevas generaciones. Ver a los militares de vuelta en la calle, la guardia, en realidad, la guardia chilena allí en la calle, con una situación muy, muy compleja. ¿Qué lectura se hace de todo esto? Muchas, porque en realidad es bueno este punto que decías, porque estas generaciones no tienen memoria de la dictadura. Y si ustedes observan, la mayoría de los carteles dice no tenemos miedo. Incluso hay como una lógica en donde la forma de movilización es muy distinta. La verdad que la política internacional está en llamas, ¿no? O sea, hoy podríamos hablar de 20 cosas, ¿no? La última vez que estuve hablábamos del Tiari y Venezuela, yo mencionaba que la noticia en ese momento iba a ser el juicio político a Trump, que sigue en camino, Argentina, nos salta Perú en la mitad con la disolución del Parlamento, Ecuador hace una semana y ahora Chile. Es como que sobran argumentos para traer la política internacional y discutirla. Lo de Chile, yo ya digo que como es una tercera versión, y ahora voy a explicar por qué, ya es una tendencia, ¿no? Porque yo no lo asocio tanto al caso peruano, sí al ecuatoriano, y recuerden Nicaragua. En Nicaragua el estallido social empieza con una resolución del gobierno de Ortega de aumentar la contribución a la seguridad social. Entonces, para mí hay ya un fenómeno, yo no sé si de contagio, algunos le dicen el efecto Guasón, no sé cuántos de ustedes vieron esta película. Todavía no, es un debe que tengo. Se las recomiendo, y sobre todo asociado a este efecto de los estallidos sociales, en el caso de la ciudad gótica tiene que ver con el agua. Pero alguien va a decir que estoy diciendo una locura, pero miren, en Ecuador tuvo que ver con la suba del combustible, en Nicaragua con el aumento de la contribución de la seguridad social y ahora en Chile con el aumento del metro. Nadie en Chile puede decir que un aumento de ese porcentaje... Para que la gente tenga claro, es un peso con 50 de Uruguay. Exacto. Es inexplicable que lo que estamos viendo, lo que vimos, lo que estamos viendo y lo que puede seguir sucediendo se explique por una cosa así. Ahí está. Entonces, hoy hablábamos con un periodista chileno que decía que es difícil identificar una base orgánica de esto, ¿no? Que no hay un interlocutor. El presidente dice, estamos en guerra, pero ¿con quién? No sabemos, ¿no? Porque es la gente. Por otra parte, la clase política no avisoraba esta suerte de olla a presión que se venía gestando y que, según nos decía nuestro colega desde Chile, también era algo que los analistas venían señalando hace un tiempo. Por eso, ¿Puede dar estas dos cosas? Yo creo que la sorpresa tendría que ser relativa, porque probablemente la sorpresa es en relación a la intensidad de la protesta. Claro. La sorpresa puede ser también en la forma tan particular en donde no hay referencias concretas, ¿no? Esto de que está ocurriendo con cierto caos, sin que haya detrás organizaciones. En el caso de Ecuador era bastante más representativo el sector indígena, ¿no? Pero miren que, repito, Nicaragua, Ecuador, Chile se parecen mucho, tienen que ver con nuevas generaciones, tienen que ver con el hartazgo. Yo no le llamaría ni el efecto Guasón ni contagio, para mí el efecto es la inequidad, la desigualdad. Ese es el punto central. Y si ustedes observan, en Chile, que muchos se refieren a Chile como un modelo, y acá demuestra además el caso de Piñera la incapacidad que tiene el gobierno de responder rápido porque todo está privatizado. Todo está privatizado. La salud, la educación, la seguridad social, el transporte. Entonces el Estado tiene poco control, por ejemplo, sobre la suba de precios. Para que tengan una idea, el trámite que tienen que hacer ahora para volver a bajar el precio del metro es enorme porque no pueden influir de manera directa. El Estado y el gobierno no puede decidir de manera directa tirar para atrás esa medida. Entonces, aquí de alguna manera está en discusión algo que recorre el planeta. Miren que esto, con características distintas, también está pasando en Europa.
donde aparece esa frase, ¿se acuerdan? Los indignados. Bronca popular, reacción. Es decir, hay un desencanto con el sistema político, sobre todo porque rompe los ojos la desigualdad. ¿Y esto qué construye? Hay que verlo, ¿eh? Todavía está en duda. Y es todo en el terreno de las hipótesis, ¿no? Hipótesis. En algunos lados se está construyendo reacciones ultranacionalistas, de ultraderecha, está pasando en Europa. Por ejemplo, en Alemania. En Alemania vuelve a cuestionarse, un país extremadamente rico, con gran capacidad del Estado de distribuir la riqueza. Sin embargo, ¿saben dónde aparece la imagen de desigualdad? En primer lugar, entre la ex RDA, la Alemania del Este, y la Alemania Occidental. Esa idea de una unificación, digamos, plena, no ocurre en Alemania. Es donde más se vota la ultraderecha del lado del Este, donde estaba el comunismo. Miren qué cosa particular. Algo parecido ocurre en Polonia. Y la desigualdad en Alemania aparece también con los migrantes. Entonces, ¿para dónde se está canalizando? Para el peor lugar, que es una ultraderecha racista, con discurso de odio. Algo parecido explica la votación de Trump. Algo parecido explica el Brexit, al cual, para seguir hablando de política internacional, los ingleses ya no saben cómo salir de ese lío. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión en América Latina de esto? Es más difícil porque, miren, América Latina es el continente más desigual del planeta, que no es lo mismo que el más pobre. Es el más desigual. Eso quiere decir que hay ricos muy ricos y pobres muy pobres. En Chile esto es lo que rompe los ojos. Chile es un país que no se puede decir que es pobre. Sin embargo, hay gente muy pobre. Sobre todo hay mucha desigualdad. Para que tengan dos datos, el salario. ¿Saben cuántos trabajadores y trabajadoras tienen negociación colectiva en Chile? 7%. En Uruguay el 98%. ¿Eso qué quiere decir? Que los salarios en Chile se definen de una manera muy unilateral por parte de la patronal. La seguridad social, modelo chileno, fueron los chilenos los que inventaron los fondos previsionales, la privatización de la seguridad social. ¿Saben cuánto es el promedio de seguridad social, lo que cobra una jubilada, un jubilado en Chile? $50. El último aumento fue de $8. Entonces, le rompe los ojos a las y los chilenos la riqueza de algunos y la pobreza de otros. Entonces, no alcanza con decir que un país crece. Es un dato muy genérico. Chile crece, ahora menos, pero ha crecido. El problema es cómo se distribuye esa riqueza. Y el problema en Chile, en México, en toda América Latina, pero en estos países en particular, es que hay una enorme concentración de riqueza. Uno ve la plata, no es que falte plata. El problema es que se distribuye mal. Entonces, claro, esto fue un detonante. No tiene ninguna proporción el aumento de este valor del metro con lo que estamos viendo, pero es la suma de muchas cosas. Vean a Claudio Bravo. ¿Recuerdan, tremendo, no? Tremendo. El capitán de la selección. El mensaje del jugador chileno fue tremendo. Digo porque eso también demuestra que empiezan a aparecer liderazgos mucho más conectados con la sociedad, con una radicalidad en el discurso. Exacto. Con una definición sobre lo que hay que hacer, sobre lo que se tiene que acabar, que es mucho más duro de lo que dicen los políticos, incluso de la oposición. Entonces, hay un problema con el sistema político en donde la gente ve que esa riqueza, en vez de distribuirse, se concentra y que el sistema político, en vez de resolver esos problemas, los mantiene. Yo creo que hay que esperar. Claramente Piñera se está equivocando. Ustedes me contaban que hicieron ese contacto con un periodista y hay una gran contradicción entre lo que Piñera dice anoche sobre estamos en guerra, nadie sabe con quién, porque además le dice con un enemigo poderoso. ¿A qué se refiere? Y no contribuye para nada ese discurso con la nada. señal de revertir en el Parlamento la medida, ¿no? Para nada. Él había intentado además juntar a los poderes, incluso al Parlamento, particularmente a los sectores de oposición, que ponían como condición que se dejara de reprimir, que se levantara. Toque de queda. ¿Cuánto hace que no escuchábamos hablar de toque de queda en América Latina? Y ya vamos por la segunda vez. Ecuador, toque de queda. Chile, toque de queda. En Chile no ocurría desde la dictadura. O sea, son medidas muy extremas. Y además, repito, el problema es que no se sabe con quién sentarse a negociar. Porque del otro lado no es la oposición política, no es la organización de estudiantes, no es la organización de trabajadores. O sea, no hay un interlocutor claro. Y repito, los liderazgos empiezan a surgir en la sociedad, como por ejemplo un líder en términos futbolísticos que dice con claridad lo que nadie decía tan claro. Y entonces representa a esa sociedad que está enojada
Y el enojo es lo que uno percibe en la reacción de la gente. Luego, por supuesto, ¿no? Hay desbordes que tienen que ver con oportunismo, también pasó en Ecuador, ¿no? Inmediatamente aparece el desabastecimiento, una medida típica en estos casos, y esto va a durar, porque miren que no se calma sino más. O sea, esto no... Lo mismo está pasando en Ecuador. Hubo una decisión del gobierno, tiraron para atrás la medida, pero claro, si la medida puntual es apenas la gota que derramó el vaso, todo lo demás está todo lo demás está pendiente, y alguien cree que va a cambiar así nomás un sistema entero. Entonces, es un callejón, no digo sin salida, pero es una discusión mucho más profunda que, repito, cuidado con creer que pasa solo en un país puntual. Álvaro, tenemos que despedirte, nos ha quedado pendiente, ya no lo podemos tocar, el tema Bolivia, pero además, en realidad, el tema Bolivia está en proceso. Quedó abierto. Quiero decirles que mientras algunos medios hablan de que los resultados parciales apuntan a la segunda vuelta, de hecho nosotros titulamos con eso, ya hay quienes dicen que llevamos más de 13 horas sin datos oficiales y resultados finales. Hoy la población boliviana no sabe si va a haber segunda vuelta o no. Y no lo va a saber por varios días porque restan los sectores rurales. Ojo, son sectores que apoyan mucho a Evo Morales, pero yo creo que hay segunda vuelta y va a ser muy rara la segunda vuelta porque tenemos un 46-47% de Evo Morales, le queda muy poco, pero es muy fácil que la oposición se una. Ya todos los líderes de la oposición dicen que van a apoyar a Mesa, que además salió con una votación muy alta. Muy alta. Entonces, es una novedad porque nunca hubo balotaje en Bolivia, pero diría que hoy no podemos decir más que esto. Mucho trabajo para Álvaro Padrón, que el lunes que viene regresa. Análisis también de elección argentina. O sea, tenemos para divertirnos en esta semana. Muchas gracias, Álvaro. Álvaro Padrón, analista internacional en La Mañana de Arriba Gente.